Les dije a mis hijos que tendríamos que ahorrar si esperaban que siguiera pagando la hipoteca. Cuando volví a casa, las cerraduras estaban cambiadas y mi ropa tirada en el portón. «Reflexiona sobre tus decisiones», me dijeron. 2 semanas después me rogaban perdón, pero ya era demasiado tarde. Soy Rosaura, tengo 69 años y creí que había criado bien a mis hijos. Durante 40 años trabajé día y noche para darles todo lo que necesitaban. Cuando mi esposo murió hace 15 años, me quedé sola con 2 adolescentes y una hipoteca que parecía imposible de pagar. Pero lo hice. Vendí joyas, trabajé doble turno, me salté comidas para que ellos nunca pasaran hambre. Mauricio, mi hijo mayor, se casó con Vanessa hace 5 años. Ella llegó a mi casa como una princesa esperando ser servida. Desde el primer día me dejó claro que yo estorbaba en mi propia casa. «Suegra, esto huele raro», me decía cada vez que cocinaba. «¿No crees que ya es hora de que nos dejes el espacio a nosotros?». Dreni agregaba con esa sonrisa falsa que me helaba la sangre. Ezequiel, mi hijo menor, solía defenderme al principio. Pero Vanessa y Mauricio lo fueron envenenando poco a poco. «Tu mamá nos tiene como esclavos», le susurraban. «Ella cobra renta por vivir en su propia casa». Mentían una y otra vez, hasta que mi propio hijo empezó a mirarme como si fuera una extraña. La gota que derramó el vaso llegó ese martes de marzo. Había perdido mi trabajo en la fábrica textil después de 25 años. La empresa cerró y me quedé sin ingresos de la noche a la mañana. Llegué a casa temblando, no por el frío, sino por el miedo de decirles que ya no podría pagar la hipoteca sola. «Necesitamos hablar», les dije reuniéndolos en la sala. «Perdí el trabajo. Si quieren que siga pagando la hipoteca, todos tendremos que hacer sacrificios y ahorrar». El silencio fue ensordecedor. Mauricio y Vanessa se miraron con una sonrisa que no me gustó nada. Ezequiel bajó la cabeza como si le diera vergüenza estar relacionado conmigo. «¿Sacrificios?», Drenia preguntó Vanessa con esa voz aguda que me ponía los nervios de punta. «¿De qué jubilación hablas? Ni siquiera tienes pensión». «Mamá», dijo Mauricio con un tono que jamás había usado conmigo. «Quizás es hora de que busques un lugar más apropiado para tu edad». «¿Apropiado?», Component Placement, repetí sin poder creer lo que escuchaba. «Esta es mi casa. La pagué con mi sudor y mis lágrimas». «Técnicamente», intervino Vanessa sacando unos papeles de su bolso. «La hipoteca está a nombre de Mauricio también. Él firmó como codeudor hace 3 años, ¿recuerdas?». Era cierto. Cuando renovamos el préstamo, el banco exigió un codeudor y Mauricio se ofreció. Pensé que lo hacía por amor, para ayudarme. Ahora entendía que había sido una trampa. «Mira, mamá», dijo Ezequiel evitando mi mirada. «Nosotros podemos hacernos cargo de los pagos, pero necesitamos espacio para crecer como familia». «¿Espacio?». «Component Placement», grité perdiendo la compostura. «¿Qué creen que soy? ¿Un mueble viejo que estorba?». «No lo hagas más difícil de lo que ya es», susurró Mauricio. «Te vamos a ayudar a encontrar un departamento pequeño, algo que puedas mantener con la ayuda social». Esa noche no pude dormir. Escuché sus risas desde la cocina, planeando cómo remodelar su casa. Hablaban de convertir mi habitación en un estudio, de tirar la pared de la sala para hacer todo más moderno, como si yo ya no existiera. Al día siguiente tuve que salir temprano para buscar trabajo. Les dejé el desayuno preparado como siempre. Planché la ropa de Mauricio. Dejé la comida lista para el almuerzo. Cuando volví por la tarde, la cerradura había sido cambiada. Mis maletas estaban en el portón junto con bolsas de basura llenas de mi ropa. Había una nota pegada en la puerta con la letra perfecta de Vanessa.
Reflexiona sobre tus decisiones. Cuando estés lista para ser razonable, podremos hablar. Me quedé allí parada por no sé cuánto tiempo, sosteniendo esa nota mientras los vecinos me miraban con lástima. La señora Marta, que vivía al lado, se acercó tímidamente. «Rosaura, ¿qué pasó?», Swingu me preguntó con genuina preocupación. «Mis hijos», murmuré. «Mis propios hijos me echaron de mi casa». Lo que ellos no sabían, lo que nunca les conté, era que su padre había sido más previsor de lo que imaginaban. Antes de morir, invirtió en propiedades y acciones que yo mantuve en secreto todos estos años. No por avaricia, sino por prudencia. «Guárdalo para cuando realmente lo necesites», me había dicho. Nunca sabes cuándo la gente que amas podría traicionarte. Esa tarde, con mi dignidad hecha pedazos, pero con un secreto poderoso en mi corazón, decidí que había llegado el momento de enseñarles lo que significaba perderlo todo. Esa primera noche la pasé en un hotel barato cerca del centro. Me acosté en esa cama dura y extraña, mirando el techo agrietado, preguntándome cómo había llegado así a este punto. 40 años de sacrificios, de amor incondicional, de ponerlos siempre antes que a mí misma, y así me pagaban. Al día siguiente volví a tocar la puerta de mi propia casa. Mauricio abrió con cara de fastidio, como si fuera una vendedora molesta. «Mamá, ya hablamos de esto», me dijo sin siquiera invitarme a pasar. «Necesitas aceptar que las cosas han cambiado. ¿Puedo al menos recoger mis documentos?». «Drenia», le supliqué. «Mi identificación, mis papeles médicos». «Vanessa ya empacó todo lo importante», respondió secamente. «Está en las bolsas». Detrás de él apareció mi nuera, luciendo un vestido rojo que yo le había regalado en su cumpleaños. La ironía me dolió más que sus palabras. «Suegra», me dijo con esa sonrisa falsa. «Entendemos que esto es difícil para ti, pero a veces los padres tienen que soltar a sus hijos para que puedan volar». «¿Volar?», Zdrenia repetí incrédula, echándome de mi propia casa. «¿Tu casa?», se burló Ezequiel apareciendo detrás de ellos. «Mamá, tú no has pagado la hipoteca en meses. Nosotros nos hemos hecho cargo de todo». Era mentira y lo sabíamos todos. Yo había pagado religiosamente hasta el día que perdí el trabajo, apenas una semana antes. Pero verlo mentir tan descaradamente, verlo aliado con ellos contra mí, me partió el corazón. «Está bien», murmuré tragándome la humillación. «¿Puedo hablar con ustedes la próxima semana? Para ver cómo vamos a resolver esto». Mauricio suspiró como si fuera un favor enorme. «Te damos una semana para que pienses. Después de eso, esperamos que hayas aceptado la realidad». Me alejé de esa puerta con la cabeza baja, pero por primera vez en días, con un plan formándose en mi mente. Esa tarde fui al banco donde tenía guardados los documentos de las propiedades de mi esposo. El gerente, don Gilberto, me conocía desde hacía años. «Señora Rosaura», me saludó sorprendido. «¿Cómo está? Hacía tiempo que no la veía». «Necesito revisar las inversiones de mi esposo», le dije directamente. «Y quiero saber cuánto valen ahora». Gilberto revisó los archivos con cuidado. Después de una hora me mostró los números. Las propiedades que mi esposo había comprado hace 15 años ahora valían una fortuna. Las acciones se habían multiplicado. Tenía suficiente dinero para comprar 10 casas como la que me habían quitado. «¿Quiere liquidar algo?», Drenia me preguntó. «Todavía no», respondí. «Pero quiero que prepare todo. Pronto voy a necesitar demostrar lo que tengo». Durante esa semana mis hijos no me llamaron ni una sola vez. Pasé frente a la casa varias veces y los vi por las ventanas, riéndose, festejando, como si hubieran ganado la lotería. Vanessa había invitado a sus amigas y las escuché burlándose.
Por fin nos deshicimos de la suegra pesada. Ahora sí podemos vivir en paz. El 7º día volví a tocar la puerta. Esta vez fue Ezequiel quien abrió. ¿Ya reflexionaste?, me preguntó con una frialdad que me heló la sangre. Sí, mentí. Creo que tienen razón. Necesito buscar mi propio lugar. Su cara se iluminó con alivio. Me alegra que lo entiendas, mamá. Sabía que serías razonable. Pero necesito algo de tiempo para encontrar departamento. Continué. ¿Puedo quedarme aunque sea en el sofá mientras busco? Los 3 se miraron entre ellos. Vanessa fue la primera en hablar. Imposible. Ya convertimos tu cuarto en oficina. Mauricio está trabajando desde casa ahora. Además, agregó Mauricio, ya nos acostumbramos al espacio. Sería incómodo para todos. Entiendo, dije sintiendo cómo algo se rompía definitivamente en mi pecho. ¿Al menos podrían prestarme algo de dinero? Para el depósito del departamento. La risa de Vanessa resonó como cristales rompiéndose. ¿Dinero? Suegra, nosotros también tenemos gastos. La hipoteca, los servicios, la comida... todo está muy caro. Mamá, dijo Ezequiel con condescendencia, tienes que aprender a valerte por ti misma. Ya no eres una niña. Esa noche, acostada nuevamente en el hotel barato, tomé una decisión. Al día siguiente, liquidé una pequeña parte de las inversiones. No mucho, solo lo suficiente para demostrarles quién era realmente Rosaura. Me mudé al hotel más lujoso de la ciudad. Contraté un abogado. Compré ropa nueva, elegante, del tipo que nunca me había permitido usar. Y empecé a planear mi venganza con la paciencia de alguien que ha esperado toda la vida para demostrar su verdadero valor. Porque ellos creían que me habían destruido. Pero lo que no sabían era que acababan de despertar a una mujer que había mantenido oculto su verdadero poder durante demasiado tiempo. La guerra apenas comenzaba, y esta vez yo tenía todas las armas. 2 semanas después de mudarme al Hotel Emperador, el más exclusivo de la ciudad, me sentía como una mujer completamente nueva. Por primera vez en décadas, no me levantaba preocupándome por la comida de otros, por planchar uniformes ajenos o por limpiar desastres que no había hecho. Me levantaba cuando quería, desayunaba en la terraza con vistas a la ciudad y planeaba mi siguiente movimiento. Había contratado a Hugo, el mejor abogado de familia de la ciudad. Un hombre elegante, de unos 50 años, que me escuchó con atención mientras le contaba toda la historia. Señora Rosaura, me dijo después de revisar todos los documentos. Usted tiene una posición muy sólida. La casa está acá a su nombre. Las inversiones están a su nombre. Y técnicamente, ellos la echaron ilegalmente. No quiero recuperar esa casa, le respondí firmemente. Quiero comprar algo mejor. Quiero que vean lo que realmente perdieron. Hugo sonrió. Era la sonrisa de alguien que entendía perfectamente el sabor de la venganza bien servida. Esa tarde fui a la inmobiliaria más prestigiosa de la zona residencial, el lugar donde solo iban los verdaderamente ricos. Llevaba puesto un traje gris perla que había comprado esa mañana, zapatos de cuero genuino y un bolso que costaba más que el sueldo mensual de Mauricio. «Buenos días», le dije a la recepcionista. «Quiero ver propiedades en el sector de las colinas, algo con jardín, piscina y por lo menos 5 habitaciones». La joven me miró de arriba abajo, claramente dudando si podía costear lo que pedía. «¿Tiene algún rango de precio en mente?» «El precio no es problema», respondí sacando mi chequera. «Puedo pagar de contado». Sus ojos se abrieron como platos. En ese momento, escuché una voz familiar detrás de mí. «¿Mamá?» Me di vuelta lentamente. Ahí estaba Mauricio, acompañado de Vanessa, mirándome como si hubieran visto un fantasma. Habían venido a la misma inmobiliaria,
Probablemente para refinanciar mi casa o sacar algún préstamo adicional. «Hola, hijos», les dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «¿Qué haces aquí?», Drenia preguntó Vanessa con esa voz chillona que tanto odiaba. «¿No deberías estar buscando un departamento pequeño?». «Estoy buscando casa», respondí calmadamente. «Pero no pequeña. Quiero algo grande, con espacio para recibir visitas». Mauricio se acercó con cara de preocupación fingida. «Mamá, ¿de dónde vas a sacar dinero para comprar una casa? Necesitas ser realista». En ese momento apareció la agente de bienes raíces, una mujer elegante llamada Julieta, que había estado preparando el catálogo de propiedades para mostrarme. «Señora Rosaura», me dijo con respeto, «ya tengo seleccionadas 3 propiedades que cumplen con sus requisitos. ¿Quiere que las veamos ahora?». «Por favor», respondí, disfrutando la expresión de shock en las caras de mis hijos. «Disculpe», interrumpió Vanessa dirigiéndose a Julieta, «pero creo que hay un malentendido. Esta señora no tiene recursos para comprar una casa en las colinas». Julieta me miró con una ceja levantada. Saqué mi estado de cuenta bancario y se lo mostré discretamente. Su expresión cambió inmediatamente. «Señora Rosaura es una clienta VIP», le dijo a Vanessa con frialdad. «Y me temo que no puedo discutir los asuntos financieros de nuestros clientes con terceros». El silencio que siguió fue delicioso. Vanessa se puso roja como un tomate. Mauricio abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. «¿Cómo?», Drenia murmuró Ezequiel, que había llegado en ese momento y escuchado toda la conversación. «Su padre era un hombre muy inteligente», les dije calmadamente. «Más inteligente de lo que ustedes imaginan». «¿Qué quieres decir?». «Component placement», preguntó Mauricio con voz temblorosa. «Quiero decir que mientras ustedes creían que era una vieja pobre y dependiente, su padre me dejó muy bien cuidada. Propiedades, inversiones, acciones, todo a mi nombre». Vanessa palideció. «¿Por qué nunca nos dijiste?». «Porque su padre me advirtió que solo las personas que realmente me amaran me querrían igual, rica o pobre. Parece que él tenía razón». «Mamá», balbuceó Ezequiel, «nosotros no sabíamos». «Claro que no sabían», lo interrumpí. «Porque durante 40 años fingí ser pobre para no criar hijos interesados. Trabajé innecesariamente, me sacrifiqué innecesariamente. Todo para que ustedes aprendieran el valor del esfuerzo». Mauricio se acercó con cara de súplica. «Mamá, si sabíamos que había un malentendido». «¿Malentendido?», Drenia repetía alzando la voz. «¿Cambiar las cerraduras fue un malentendido? ¿Tirar mi ropa al portón fue un malentendido?». «Podemos arreglar esto», insistió Vanessa, ahora con voz melosa. «Podemos hablar como familia». «Ya no somos familia», les dije con una calma que me sorprendió. «La familia no echa a la calle a sus seres queridos». Julieta, que había estado escuchando toda la conversación con fascinación, carraspeó discretamente. «Señora Rosaura, ¿quiere que vayamos a ver las propiedades ahora?». «Por supuesto», respondí tomando mi bolso. «Tengo muchas ganas de ver mi nueva casa». Mientras salíamos de la inmobiliaria, escuché a Vanessa susurrarle a Mauricio. «¿Cuánto dinero crees que tiene?». «No lo sé», respondió él, «pero suficiente para arruinarnos si se lo propone». Tenían razón. Y eso era exactamente lo que me proponía Céseges hacer. Una semana después, compré la mansión más hermosa de las colinas. 5 habitaciones, 3 baños, piscina, jardín con fuente, garage para 3 autos y una vista espectacular de toda la ciudad. Pagué de contado, sin hipoteca, sin deudas. La escritura quedó completamente a mi nombre.
El día de la mudanza contraté una empresa de lujo para que trasladaran mis nuevas pertenencias. Todo lo que había comprado era de primera calidad. Muebles importados, electrodomésticos de última generación, una televisión gigante y hasta una pequeña biblioteca que siempre había soñado tener. Mientras supervisaba a los trabajadores, llegó un auto que reconocí inmediatamente. Era el viejo Volkswagen de Mauricio, el mismo que yo había ayudado a comprar hace 3 años cuando no tenía trabajo. Se bajaron los 3 como delincuentes acorralados. Vanessa llevaba puesto el mismo vestido rojo de siempre, pero ahora se veía arrugado y barato comparado con el entorno elegante de mi nueva casa. «¡Mamá!», gritó Mauricio desde la entrada. «Necesitamos hablar». «¡Pasen!», les dije sin emoción. «Pero límpiense los pies. Los pisos son de mármol italiano». Entraron mirando todo con los ojos desorbitados. La sala era 3 veces más grande que la de la casa, donde me habían echado. El comedor tenía capacidad para 12 personas. La cocina parecía salida de una revista de decoración. «¿Cuánto te costó esto?». «Component placement», preguntó Ezequiel con voz ahogada. «Menos de lo que tengo», respondí sirviéndome un vaso de vino que costaba más que su salario semanal. Vanessa se acercó con su sonrisa falsa de siempre, pero ahora teñida de desesperación. «Suegra, nosotros venimos a pedirte perdón. Cometimos un error». «¿Un error?», Swing repetí saboreando cada palabra. ¿Echarme de mi casa fue un error? ¿Cambiar las cerraduras fue un error? Estábamos confundidos, murmuró Mauricio. Pensamos que no tenía recursos para mantener la casa. Y tenían razón, les dije calmadamente. No tenía recursos para mantener su casa, pero siempre tuve recursos para mantener mi casa. Ezequiel se dejó caer en el sofá de cuero genuino y se puso las manos en la cabeza. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». «Hicieron exactamente lo que querían hacer», respondí sin compasión. «Me echaron porque pensaron que era una carga, porque creyeron que era una vieja pobre y estorbosa». Vanessa empezó a llorar, pero eran lágrimas de cocodrilo. «No era personal, suegra. Solo queríamos privacidad como pareja». ¿Privacidad? Drenia me reía amargamente. ¿Para qué? ¿Para invitar a sus amigas a burlarse de la suegra que echaron? Se quedó helada. Obviamente no sabía que yo había escuchado esas conversaciones. «Mauricio», continué dirigiéndome a mi hijo mayor. «¿Recuerdas cuando tenías 8 años y te enfermaste de neumonía? Trabajé 3 empleos para pagar el hospital privado. Vendí mis aretes de oro, los únicos que me había regalado tu padre». Su labio inferior empezó a temblar. «¿Y tú, Ezequiel? ¿Recuerdas cuando querías estudiar ingeniería pero no alcanzaba el dinero? Hipotequé la primera casa que habíamos pagado para costear tu universidad». «Mamá, por favor». «Zrenia», susurró. «¿Por favor qué?». Exploté por primera vez en semanas. «¿Por favor los perdone? Por favor finja que no me trataron como basura. Por favor actúe como si no hubieran destruido 40 años de amor en una tarde». El silencio era ensordecedor. Solo se escuchaba el sonido de la fuente del jardín y los sollozos fingidos de Vanessa. «¿Qué quieres que hagamos?», Drenia preguntó finalmente Mauricio. «Nada», respondí con una frialdad que me sorprendió. «Ya hicieron suficiente». «Pero somos familia», insistió Ezequiel. «La familia no se comporta así», le respondí. «Ustedes no son mi familia. Son desconocidos que vivieron en mi casa, comieron mi comida y usaron mi amor hasta que decidieron que ya no me necesitaban». Vanessa se acercó desesperada. «Suegra, podemos empezar de nuevo. Podemos mudarnos aquí contigo. Esta casa es enorme». La miré como si hubiera dicho la cosa más ridícula del mundo. «¿Mudarse aquí? ¿Después de lo que me hicieron?» «Somos tus hijos», gritó Mauricio perdiendo la compostura.
Tienes que perdonarnos. No tengo que hacer nada, le respondí levantándome. Durante 40 años tuve que cocinar, limpiar, trabajar, sacrificarme, perdonar. Ahora no tengo que hacer nada más que vivir mi vida en paz. ¿Y qué va a pasar con nosotros?, preguntó Ezequiel con voz quebrada. Lo mismo que me hubiera pasado a mí si no tuviera esta herencia, respondí sin piedad. Van a tener que valerse por ustedes mismos. No puedes dejarnos así, suplicó Vanessa. Mauricio perdió el trabajo la semana pasada. No podemos pagar la hipoteca solos. Por primera vez en toda la conversación, sonreí genuinamente. ¿Saben qué es lo más gracioso? Que la casa que tanto querían conservar la van a perder de todas formas. Sus caras se descompusieron completamente. Porque resulta que cuando alguien echa ilegalmente al dueño original de una propiedad, ese alguien puede enfrentar consecuencias legales muy serias. Hugo había sido muy claro al respecto. Tenía bases sólidas para un proceso legal que no solo me devolvería la casa, sino que también podría resultar en compensaciones por daños y perjuicios. «Váyanse de mi casa», les dije dirigiéndome hacia la puerta, «y no vuelvan a menos que sea con una citación judicial». Los vi alejarse en ese auto destartalado y por primera vez en meses me sentí completamente en paz. 3 días después de echarlos de mi nueva casa, Mauricio cometió el error más grande de su vida. Decidió llevar nuestra disputa familiar a las redes sociales, pensando que podría manipular la opinión pública a su favor. Creó un video en su teléfono, sentado en la sala de mi antigua casa, con Vanessa llorando dramáticamente en el fondo. El título del video era «Mi madre millonaria nos abandonó por dinero». «Hola, sí, amigos», comenzó con voz quebrada fingiendo dolor. «Necesito contarles algo muy personal. Mi madre, después de años de cuidarla y mantenerla, nos echó de casa cuando descubrió que tenía dinero escondido». Vanessa apareció en cuadro, secándose lágrimas falsas. Vivimos con ella porque no tenía a nadie más. Le cocinábamos, la cuidábamos, pagábamos todos los gastos. Y así nos paga. Es una historia triste, continuó Mauricio. Pero necesito que la gente sepa cómo el dinero puede cambiar a las personas. Mi madre prefirió el lujo antes que la familia. El video se volvió viral en cuestión de horas. Miles de comentarios de gente indignada, insultándome, llamándome mala madre, heartless, egoísta. ¿Cómo puede una madre abandonar a sus hijos?, escribían. El dinero la corrompió, opinaban otros. Ezequiel también publicó en sus redes. 40 años cuidándola y así nos paga. Algunas madres no merecen ser llamadas madres. Cuando mi abogado Hugo me mostró los videos, me quedé en silencio por largo rato. Sentí una mezcla de dolor y rabia que me quemaba por dentro. «¿Qué quiere hacer, señora Rosaura?», Drenia me preguntó. «Quiero que vean lo que es realmente quedar en evidencia», respondí con voz firme. Esa noche no pude dormir. Las mentiras de mis hijos habían llegado a miles de personas. Gente que no me conocía me estaba juzgando, basándose en una versión completamente falsa de los hechos. Al día siguiente, Hugo me acompañó a un estudio de grabación profesional. Contraté un camarógrafo, un editor, y produje mi propia respuesta. Pero no iba a ser un video emocional y desesperado como el de ellos. Iba a ser la verdad, con pruebas. «Buenos días», comencé, sentada elegantemente en mi nuevo estudio, vestida con un traje color vino que irradiaba dignidad. «Soy Rosaura, la madre de la que han estado hablando, y vengo a contarles la verdad completa». Saqué un folder lleno de documentos. Primer documento: las boletas de pago de la hipoteca de los últimos 5 años. Todas pagadas por mí, no por ellos. Las mostré una por una a la cámara.
Segundo documento. Los recibos de servicios públicos, comida, medicina, ropa, todo pagado por mí. Otra vez, evidencia irrefutable. Tercer documento. Mi último estado de cuenta bancario antes de que me echaran. 400 pesos. Eso era todo lo que tenía para gastos personales, después de mantenerlos a ellos. La cámara capturó cada detalle de los papeles. Ahora les voy a mostrar algo que mis hijos no sabían. Continué sacando otro grupo de documentos. Las propiedades e inversiones que mi esposo me dejó hace 15 años. ¿Saben por qué nunca se las mencioné? Porque quería que aprendieran a trabajar, a valorar el esfuerzo. Mostré las escrituras, los certificados de inversión, todo legal y verificable. Durante 40 años fingí ser pobre para no criar hijos interesados. Trabajé innecesariamente, me sacrifiqué innecesariamente, todo para enseñarles valores. Luego reproduje el audio que había grabado secretamente el día que me echaron. Tenía la costumbre de grabar conversaciones importantes desde que mi esposo murió, por recomendación del abogado para proteger mis bienes. Las voces de Mauricio, Vanessa y Ezequiel sonaron claras y frías. Ya nos acostumbramos al espacio. Sería incómodo para todos. Tienes que aprender a valerte por ti misma. ¿De qué jubilación hablas? Ni siquiera tienes pensión. El contraste era brutal. Sus propias voces los incriminaban. Esto es lo que realmente pasó, dije mirando directamente a la cámara. No los abandoné por dinero. Ellos me abandonaron creyendo que no tenía dinero. Terminé el video con una frase que había estado practicando. El dinero no me cambió. Solo reveló quiénes eran realmente mis hijos. Publiqué el video a las 8 de la noche. A las 10 ya tenía 100.000 visualizaciones. A medianoche había superado el 1.000.000. Los comentarios empezaron a cambiar radicalmente. Dios mío, esos hijos son unos desagradecidos. ¿Cómo pudieron echarla así? Ella tiene razón. El dinero solo reveló su verdadero carácter. Justicia para Rosaura. Pero lo mejor vino cuando la gente empezó a investigar. Encontraron las redes sociales de Vanessa, donde había publicado fotos presumiendo la nueva decoración de la casa, apenas una semana después de echarme. Encontraron posts de Mauricio celebrando por fin tener privacidad, con emojis de fiesta. La opinión pública se volvió completamente contra ellos. Sus propios amigos empezaron a distanciarse. Los vecinos dejaron de saludarlos. Mauricio perdió 2 ofertas de trabajo cuando los empleadores googlearon su nombre y encontraron toda la controversia. Pero Mauricio no aprendió la lección. 3 días después, hizo otro video, más desesperado, tratando de justificarse. «Ella nos está manipulando», gritaba. «Está comprando su venganza». Fue el último clavo en su ataúd. La gente ya había visto suficiente. Los comentarios fueron despiadados. «Ya cállate. Acepta que cometiste un error. Tu madre te demostró quién eras realmente». Esa noche, mirando las redes sociales desde mi elegante estudio, me di cuenta de que la justicia social había llegado antes que la justicia legal. Pero faltaba el golpe final. La guerra digital había terminado con mi victoria total. Pero la verdadera justicia apenas comenzaba. Hugo había estado trabajando día y noche preparando el proceso legal más contundente de su carrera. «Señora Rosaura», me dijo en su oficina esa mañana de jueves, «tenemos 3 frentes de ataque. Primero, desalojo ilegal de su propiedad. Segundo, apropiación indebida de bienes. Tercero, daño moral y psicológico». «¿Qué significa eso en términos prácticos?», Zrenia pregunté. «Que no solo recuperará su casa, sino que ellos tendrán que pagarle una compensación considerable. Y lo mejor de todo, quedarán inhabilitados para recibir cualquier tipo de herencia futura».
Esa misma tarde llegó la citación judicial a mi antigua casa. Mauricio la recibió con manos temblorosas, según me contó después la señora Marta, mi vecina, que había estado observando todo desde su ventana. Se puso pálido como un papel. Me dijo por teléfono. Vanessa empezó a gritar y Ezequiel se encerró en su cuarto dando portazos. 2 días después, era la primera audiencia. Llegué al juzgado vestida con un traje gris elegante, acompañada de Hugo y cargando una maleta llena de pruebas. Mis hijos llegaron con un abogado de oficio que se veía tan nervioso como ellos. El juez, un hombre mayor llamado Don Gilberto, ironías de la vida, el mismo nombre del gerente del banco, revisó los documentos con atención. «Señores demandados», dijo finalmente, «¿confirman ustedes que cambiaron las cerraduras de una propiedad que no era suya y expulsaron a la propietaria legal?» Mauricio tartamudeó. «Su señoría, nosotros pensamos que ella no podía mantener la casa». «Eso no responde mi pregunta», lo interrumpió el juez secamente. «¿Cambiaron las cerraduras, sí o no?» «Sí», murmuró Vanessa. «¿Y arrojaron las pertenencias de la señora Rosaura a la calle?» «Sí», admitió Ezequiel con voz quebrada. Hugo presentó entonces las grabaciones de audio, los documentos financieros, las capturas de pantalla de las redes sociales donde celebraban mi expulsión y el video viral donde me difamaban. «Su señoría», declaró Hugo con voz firme, «mis clientes no solo cometieron un delito, sino que además trataron de destruir la reputación de la víctima mediante una campaña de mentiras en redes sociales». El abogado de mis hijos trató de argumentar que había sido un malentendido familiar, pero el juez lo silenció con una mirada. «No hay malentendidos en el Código Civil», declaró. «Hay acciones legales e ilegales, y esto fue claramente ilegal». La sentencia fue demoledora. Mauricio, Vanessa y Ezequiel tenían 30 días para desalojar mi antigua casa y entregarla en perfectas condiciones. Además, debían pagarme una compensación de 50.000 pesos por daños morales y otros 25.000 por gastos legales. Pero lo mejor vino al final. El juez dictaminó que debido a su comportamiento, quedaban permanentemente excluidos de cualquier herencia futura de mi patrimonio. «El maltrato a los padres», declaró solemnemente, «es una de las causas más graves de desheredación en nuestro Código Civil». Salí del juzgado sintiendo que había recuperado no solo mis derechos, sino mi dignidad. Esa noche celebré sola en mi mansión, brindando con una copa de champán francés por la justicia servida. Pero la historia no terminaba ahí. Una semana después, mientras paseaba por el centro comercial más exclusivo de la ciudad, me encontré con algo inesperado. Vanessa estaba trabajando como cajera en una tienda de ropa barata. Llevaba puesto un uniforme simple y se veía demacrada, sin maquillaje, con ojeras profundas. Cuando me vio, se quedó petrificada. «Hola, Vanessa», le dije acercándome al mostrador. «Señora Rosaura», murmuró sin levantar la vista. «¿Cómo está?» «Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo está la vida de casada sin suegra que mantenga los gastos?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mauricio no consigue trabajo. Nadie lo quiere contratar después de todo lo que pasó». «Qué lástima», respondí sin una pizca de compasión. «¿Y Ezequiel?» «Tuvo que dejar la universidad. No podemos pagar las cuotas». Me quedé en silencio por un momento, observando cómo la vida les había cobrado su crueldad. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Vanessa?» «Drenia», le pregunté finalmente. «¿Qué?» «Drenia», susurró, «que si hubieran sido buenos conmigo, si me hubieran tratado con amor y respeto, yo habría compartido todo esto con ustedes. La mansión, el dinero, las propiedades, todo habría sido de la familia.
Se desplomó sobre el mostrador sollozando. Pero decidieron que yo era un estorbo. Decidieron que valía más una casa vacía que una madre llena de amor. Y ahora tienen la casa vacía que querían, pero sin el dinero para mantenerla. ¿Hay algo? ¿Algo que podamos hacer? Drenia me suplicó. La miré a los ojos y por primera vez en meses sentí una pizca de lo que había sido mi amor maternal. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Sí, le dije. Pueden aprender a valorar a las personas antes de perderlas. Salí de esa tienda sabiendo que la justicia había sido completa. No era venganza lo que sentía. Era paz. La paz de alguien que finalmente había puesto límites y había sido respetada. Un mes después de la sentencia judicial, decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Volver a mi antigua casa. No para quedarme, sino para cerrar ese capítulo definitivamente y recoger las últimas cosas que tenían valor sentimental. Llegué en mi auto nuevo, un sedán negro elegante que había comprado la semana anterior. La casa se veía abandonada y triste. El jardín que yo había cuidado con tanto amor estaba lleno de maleza, las ventanas sucias, la pintura descascarándose. Toqué el timbre que yo misma había instalado años atrás. Mauricio abrió la puerta y casi se desploma al verme. Había perdido por lo menos 10 kilos. Tenía barba de varios días y llevaba la misma ropa arrugada que probablemente había usado toda la semana. «Mamá», murmuró con voz quebrada. «Vengo por mis cosas», le dije sin emoción. «Las fotos familiares, los álbumes, las cartas de tu padre». «Mamá, por favor», me suplicó dejándome pasar. «Necesitamos hablar». La casa estaba en un estado deplorable. Platos sucios apilados en el fregadero, ropa tirada por todos lados, un olor rancio que me revolvió el estómago. Sin mi presencia organizando todo, habían convertido mi hogar en un chiquero. «¿Dónde están los otros?», Drenia pregunté. «Vanessa está trabajando doble turno en la tienda. Ezequiel se fue». ¿Se fue? Hace una semana. Dijo que no podía soportar la presión, las miradas de la gente, los comentarios. Se fue a vivir con unos amigos en otra ciudad. Me dirigí a mi antigua habitación. Habían convertido el espacio en una oficina improvisada, pero era evidente que ya no la usaban. Estaba llena de polvo y papeles tirados. Encontré mi caja de recuerdos en el fondo del armario. Las fotos de cuando Mauricio y Ezequiel eran niños, las cartas de amor que me escribía su padre, los dibujos que me hacían en el colegio con dedicatorias como «Para la mejor mamá del mundo». Mientras revisaba cada fotografía, Mauricio se sentó en el suelo a mi lado. «¿Te acuerdas de esta?», Swinge preguntó señalando una foto donde él tenía 5 años y estaba montado en mis hombros en un parque. «Claro que me acuerdo», respondí sin mirarlo. «Era tu lugar favorito. Siempre querías que te cargara para tocar las hojas de los árboles». «Yo era tu niño preferido», susurró con lágrimas en los ojos. «No tenía preferidos», le dije firmemente. Los amaba a los dos por igual. «¿Amabas?», Drenia preguntó captando el tiempo pasado. Lo miré directamente por primera vez en meses. «El amor de madre no se apaga, Mauricio. Pero la confianza, el respeto, la relación, eso sí se puede destruir». Se puso a llorar como cuando era niño y se había lastimado. «Mamá, cometimos un error terrible. No sabíamos». «¿No sabían qué?», Drenia, lo interrumpí. ¿No sabían que era su madre? ¿No sabían que los había criado sola? ¿No sabían que había sacrificado mi vida entera por ustedes? «No sabíamos que tenías dinero», murmuró. «Exactamente», le dije levantándome. «Y esa es la diferencia. Ustedes me echaron creyendo que era pobre. Yo los mantuve creyendo que era pobre. ¿Ves la diferencia?». Se quedó en silencio, procesando mis palabras. Terminé de recoger mis cosas
y me dirigí hacia la puerta. En el marco donde solía medir la altura de mis hijos cuando eran pequeños, había marcas de lápiz con fechas y nombres. Mauricio 6 años, Ezequiel 4 años, Mauricio 10 años. ¿Vas a borrar eso también? Zrenia, me preguntó siguiendo mi mirada. No, respondí tocando suavemente las marcas. Esos recuerdos son de cuando eran mis hijos de verdad, antes de que el dinero fuera más importante que el amor. En ese momento llegó Vanessa, agotada de trabajar. Al verme se quedó helada en la entrada. Señora Rosaura, me saludó tímidamente. Vanessa, respondí con educación fría. ¿Podríamos hablar un momento? ¿De qué? De lo que pasó, de cómo arreglar esto. Me senté en el sofá que había comprado años atrás, el mismo donde habían decidido echarme. Habla. Yo sé que cometí errores, comenzó con voz temblorosa. Pero no sabía cómo manejar la situación. Vivir con la suegra es difícil para cualquier mujer. Vivir con la nuera también es difícil para cualquier suegra, le respondí. Pero yo nunca te eché de mi casa. Usted tenía el poder, argumentó. Era su casa, su dinero. ¿Y ahora qué tienes tú? Zrenia, le pregunté directamente. ¿Cómo se siente tener el poder? Se desplomó en una silla, derrotada. No tenemos nada. Mauricio no consigue trabajo. Yo gano una miseria. Vamos a perder la casa. ¿Qué era mi casa? La corregí. Sí, admitió. Era su casa. Me levanté para irme. En la puerta me volteé una última vez. ¿Saben cuál es la tragedia de todo esto? Zrenia, pregunté a ambos. Que yo los habría cuidado hasta mi último día. Los habría mantenido, consentido, heredado todo sin pedir nada a cambio. Pero necesitaba una sola cosa. Respeto. ¡Mamá!, me gritó Mauricio corriendo hacia mí. Todavía estás a tiempo. Podemos ser una familia otra vez. Una familia no se construye sobre la desesperación, le respondí. Se construye sobre el amor. Y ustedes demostraron que su amor tenía precio. Subí a mi auto y arranqué sin mirar atrás. En el espejo retrovisor vi a Mauricio corriendo detrás del auto, gritando algo que no pude escuchar. Esa noche, en mi mansión, preparé una cena deliciosa solo para mí. Puse música clásica, encendí velas y celebré mi nueva vida. Por primera vez en décadas, no tenía que cocinar para nadie más. No tenía que limpiar desastres ajenos, no tenía que aguantar desprecios disfrazados de amor familiar. Era libre. Y esa libertad no tenía precio. 6 meses después de aquel último encuentro en mi antigua casa, mi vida había tomado un rumbo que jamás imaginé. Había empezado a tomar clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. También me inscribí en un club de lectura donde conocí mujeres fascinantes con historias similares a la mía. Una de ellas era Marta, una señora de 70 años que había pasado por algo parecido con sus hijos. Al final, me dijo un día mientras tomábamos té en mi jardín, descubrí que la soledad elegida es mucho mejor que la compañía forzada. Tenía razón. Mi casa se había convertido en un refugio de paz, donde recibía visitas cuando quería, comía lo que se me antojaba y por primera vez en décadas tenía tiempo para mí misma. Pero la tranquilidad se rompió una tarde de octubre cuando recibí una llamada que jamás esperé. ¿Señora Rosaura? ¿Component Placement?, preguntó una voz femenina que no reconocí. Sí, soy yo. Habla la doctora Julieta Méndez, del Hospital General. Su hijo Ezequiel está internado aquí. Se me heló la sangre. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente automovilístico. Está estable, pero necesita cirugía. Y, bueno, está pidiendo por usted. Durante el camino al hospital, 1000 pensamientos cruzaron por mi mente. A pesar de todo lo que había pasado,
Seguía siendo mi hijo. El mismo niño que solía quedarse dormido en mis brazos mientras le leía cuentos. Llegué al hospital y encontré a Mauricio en la sala de espera, con los ojos rojos de llorar. Al verme se levantó inmediatamente. «Mamá, gracias por venir», me dijo con voz quebrada. «¿Cómo está?» «Drenia», pregunté directamente. «Grave. Necesita una operación que cuesta 50.000 pesos. Y nosotros no tenemos seguro médico». Lo miré en silencio. La ironía era brutal. 50.000 pesos era exactamente lo que me habían tenido que pagar por la compensación judicial. ¿Dónde está Vanessa? Trabajando. Está haciendo turnos de 16 horas para reunir algo de dinero, pero no va a alcanzar. La doctora Julieta apareció en ese momento. Era una mujer de unos 40 años, con expresión seria pero amable. ¿Usted es la madre? Zrenia, me preguntó. Sí. Su hijo está consciente y pregunta por usted. ¿Quiere verlo? Asentí y seguí a la doctora por un pasillo que parecía eterno. En la habitación, conectado a varios tubos y máquinas, estaba Ezequiel. Se veía pálido, frágil, muy diferente al joven arrogante que me había echado de casa. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá», susurró. Me acerqué a su cama pero mantuve cierta distancia. «Hola, Ezequiel. Pensé que no ibas a venir». «Soy tu madre», le dije simplemente. «Eso no cambia». «¿Me perdonas?» «Component placement», me preguntó con voz quebrada. Lo miré por largo rato antes de responder. «El perdón no se pide en una cama de hospital, Ezequiel. El perdón se gana con acciones, con tiempo, con respeto». «Estoy arrepentido», insistió. «De verdad». «Lo sé», le respondí. «Pero el arrepentimiento que llega solo con la desgracia no vale mucho». Se quedó en silencio, procesando mis palabras. «Mauricio me contó lo de la operación», continué. «No tienes que hacer nada», murmuró. «Ya hicimos suficiente daño». «Tienes razón», le dije. «Hicieron suficiente daño». Salí de la habitación y busqué a la doctora Julieta. La encontré revisando historiales en su oficina. «Doctora, quiero pagar la operación de mi hijo», le dije. «Por supuesto, señora. ¿Quiere que prepare la documentación?» «Sí, pero con una condición. Quiero que la factura vaya ya a nombre de Ezequiel Herrera. Él será el responsable de la deuda». La doctora me miró confundida. «¿Pero usted no va a pagar?» «Sí voy a pagar, pero él no tiene que saberlo. Quiero que crea que tendrá que trabajar años para pagar esta deuda». «¿Estás segura?» «Completamente segura». Esa noche pagué los 50.000 pesos de la operación, pero Ezequiel despertó creyendo que tendría una deuda de por vida. Los médicos, siguiendo mis instrucciones, le dijeron que el hospital había aceptado un plan de pagos a largo plazo. Durante las siguientes semanas, mientras Ezequiel se recuperaba, algo interesante empezó a pasar. Mauricio consiguió trabajo en una fábrica, haciendo turnos nocturnos para pagar las cuotas hospitalarias que creía deber. Vanessa dejó su actitud altanera y empezó a comportarse como una nuera agradecida, llevándole comida casera a Ezequiel al hospital. Por primera vez en años, los vi trabajar unidos, sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. Un mes después del accidente, Ezequiel había aprendido a caminar otra vez y estaba siendo dado de alta. Llegué al hospital para despedirme. «Mamá», me dijo tomando mi mano, «sé que esto no arregla lo que hicimos, pero quiero que sepas que estos meses me han enseñado mucho. ¿Qué aprendiste? Que el trabajo dignifica, que la familia se cuida con hechos, no con palabras, y que tú nos criaste bien, pero nosotros elegimos comportarnos mal». Por primera vez en meses, vi sinceridad genuina en sus ojos. «¿Y ahora qué vas a hacer?» «Drenia», le pregunté.
trabajar, pagar mi deuda y tratar de ser el hombre que tú quisiste que fuera. Me quedé en silencio por un momento. Luego saqué un sobre de mi bolso. ¿Qué es esto?, Drenia preguntó. La factura real de tu operación, pagada en su totalidad. Sus ojos se abrieron como platos. Tú... Nunca dejé de ser tu madre, Ezequiel. Pero tampoco voy a volver a ser la misma madre que era antes. 2 años después de todo lo que pasó, mi vida había encontrado un equilibrio que jamás pensé posible. Mi mansión se había convertido en el lugar donde yo decidía recibir visitas, no donde la gente llegaba a aprovecharse de mí. Ezequiel había cumplido su palabra. Consiguió un trabajo estable como ingeniero en una empresa de construcción y se había mudado a un departamento pequeño pero digno. Cada domingo me enviaba un mensaje preguntando si podía visitarme, siempre con respeto, nunca dando nada por sentado. Mauricio también había cambiado, aunque más lentamente. Después de meses de trabajo nocturno, había logrado estabilizarse económicamente. Vanessa, sorprendentemente, había resultado ser una persona diferente cuando no tenía el poder de echarme de mi propia casa. Ahora me trataba con educación genuina, sin esa falsa cordialidad que tanto me molestaba. Pero el cambio más importante había sido en mí. Había aprendido algo fundamental, que el amor sin límites se convierte en abuso, y que poner límites no me hacía mala madre. Me hacía una madre que se respetaba a sí misma. Esa tarde de domingo estaba en mi jardín, regando las rosas que había plantado en honor a mi esposo, cuando sonó el timbre. Era Ezequiel, cargando un ramo de flores y una pequeña caja envuelta. «Hola, mamá», me saludó con esa sonrisa tímida que había desarrollado desde el accidente. «Hola, hijo. ¿A qué debo la visita especial?» «Quería darte algo», me dijo entregándome la caja. «Es tu cumpleaños número 71 y... bueno, es la primera vez en 2 años que me siento digno de celebrarlo contigo». Abrí la caja con curiosidad. Adentro había un collar sencillo pero hermoso, con un dije en forma de corazón donde estaba grabado: «Para la mujer más fuerte que conozco. Te amo, Ezequiel». Lo pagué con mi propio sueldo, me aclaró rápidamente. Trabajé horas extra durante 3 meses para comprarlo. Por primera vez desde todo lo que había pasado, sentí que las lágrimas llegaban a mis ojos por una razón feliz. «Es hermoso», le dije abrazándolo. «¿Puedo preguntarte algo?». Logueó mientras nos sentábamos en la terraza. «Por supuesto». «¿Nos perdonaste realmente? No por lástima, no por el accidente. ¿Realmente nos perdonaste?». Me quedé pensando por un largo rato. El perdón es un proceso, Ezequiel. No es algo que sucede de un día para otro. ¿Y dónde estamos en ese proceso? Estamos en el punto donde veo que entendiste la lección. Donde veo que el dolor los cambió para bien. No solo los hizo sentir lástima por ustedes mismos. En ese momento llegó otro auto. Era Mauricio con Vanessa. Se bajaron cargando una torta de cumpleaños casera. «Mamá», me saludó Mauricio. «Sabemos que no esperabas visitas, pero queríamos traerte algo». «¿Puedo abrazarte?», Swingy me preguntó Vanessa tímidamente. La miré por un momento. Esta mujer que había sido tan cruel, tan manipuladora, ahora se veía genuinamente arrepentida. No era el arrepentimiento desesperado de cuando perdían la casa, sino algo más profundo. «Puedes», le dije. Nos sentamos todos en mi terraza, compartiendo la torta que habían hecho juntos. Por primera vez en años, había conversación real, sin tensiones, sin segundas intenciones. «Mamá», me dijo Mauricio mientras terminábamos de comer, «quiero que sepas algo. Vanessa y yo estamos yendo a terapia de pareja». «¿En serio?». «Sí», confirmó Vanessa. «Después de todo lo que pasó, nos dimos cuenta de que teníamos muchos problemas que no habíamos enfrentado.
Y parte de esos problemas los descargamos contigo. ¿Y qué han aprendido? Que los problemas de pareja se resuelven entre la pareja, respondió Mauricio, no echando a las madres de la casa. Me reí por primera vez en mucho tiempo. Una risa genuina, sin amargura. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Drenia. ¿Qué? Drenia, preguntaron los tres al unísono. Que si hubieran venido y así hablar conmigo, si me hubieran explicado que necesitaban más privacidad como pareja, yo habría entendido. Podríamos haber buscado una solución juntos. ¿En serio? Drenia, preguntó Vanessa. Por supuesto. Yo también fui joven y recién casada. Sé lo que es necesitar espacio. Entonces, ¿todo esto pudo haberse evitado? Drenia, murmuró Ezequiel. Todo, confirmé. Pero tal vez necesitaban pasar por esto para crecer. El sol empezaba a ponerse y mis hijos se preparaban para irse. En la puerta, Mauricio me abrazó fuertemente. Mamá, ¿crees que algún día podremos volver a ser una familia? Ya somos una familia, le respondí. Una familia diferente, con límites más claros, con respeto mutuo. Pero una familia. ¿Y podremos visitarte más seguido? Pueden visitarme cuando quieran, les dije. Siempre y cuando sea por amor, no por interés. Esa noche, sola en mi mansión, reflexioné sobre todo lo que había vivido. Había perdido la ilusión de ser la madre abnegada que se sacrifica por todo. Pero había ganado algo más valioso, el respeto de mis hijos y, más importante, el respeto hacia mí misma. Me serví una copa de vino y brindé en silencio por la mujer que había aprendido a ser. Una mujer que podía amar sin permitir el abuso, que podía ser generosa sin ser tonta, que podía perdonar sin olvidar. No me arrepiento de haberlos criado, dije en voz alta, como si mi esposo pudiera escucharme desde donde estuviera. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como estrellas. Adentro, yo brillaba con la luz de alguien que había encontrado su propia dignidad. Y esa dignidad, esa paz, esa nueva versión de mí misma, no tenía precio. Era libre, era respetada, era feliz. Y por primera vez en 71 años, era completamente mía. 5 años después de aquella guerra familiar que cambió nuestras vidas para siempre, recibí una llamada que jamás esperé. ¿Abuela Rosaura? Drenia, preguntó una vocecita dulce al teléfono. Era mi nieta, la hija de Mauricio y Vanessa, que había nacido 3 años después de nuestra reconciliación. Una niña preciosa de 2 años que me llamaba abuela, con el mismo cariño que yo había soñado escuchar algún día. «Hola, mi amor», le respondí sintiendo cómo se me derretía el corazón. «¿Puedo ir a tu casa grande?», Swingue preguntó con esa inocencia que solo tienen los niños. «Claro que puedes, princesa. ¿Dónde están tus papás?» «Aquí estoy, mamá», intervino Mauricio tomando el teléfono. «¿Podemos ir a almorzar?» Isabela no para de preguntar por la abuela Rosaura. Esa tarde preparé el almuerzo más elaborado que había hecho en años. Isabela corrió por toda mi casa, fascinada con el jardín, la piscina y especialmente con el cuarto que había convertido en biblioteca. «¿Cuántos libros?», Drenia gritó emocionada. «¿Te gustan los libros?». «Drenia», le pregunté. «Me encantan. Mami me lee todas las noches». Miré a Vanessa, que se había sonrojado. «Quiero que aprendas a amar la lectura desde pequeña», me explicó, como tú nos enseñaste que era importante. Durante el almuerzo, Isabela me contó sobre su guardería, sus juguetes favoritos, sus amigos. Era una niña feliz, criada con amor y límites claros.
Mauricio y Vanessa habían aprendido a ser padres de una manera que yo nunca pude enseñarles, con el ejemplo de lo que no debían hacer. «Abuela», me dijo Isabela mientras comía postre, «¿por qué tu casa es tan grande?» «Porque trabajo mucho y ahorro mucho dinero», le expliqué. «¿Y por qué papá dice que antes vivían en tu otra casa?» Mauricio y Vanessa se pusieron tensos. Era una pregunta inocente pero compleja. «Porque a veces las familias necesitan aprender a vivir mejor», le respondí simplemente. «Y ahora vivimos mejor porque nos visitamos cuando queremos, nos abrazamos porque nos amamos y nos respetamos mucho». ¿Como cuando yo me porto mal y mamá me pone en penitencia? Exactamente como eso, le dije sonriendo. Después del almuerzo, mientras Isabela jugaba en el jardín, Mauricio se acercó a mí. «Mamá, hay algo que quiero decirte», comenzó con voz seria. «Dime, Vanessa y yo hemos estado ahorrando. Queremos devolverte el dinero de la compensación que tuvimos que pagarte». Me quedé sorprendida. «¿Por qué?» «Porque no fue justo», intervino Vanessa. «Nosotros fuimos los que nos equivocamos. No debiste haber perdido dinero por nuestros errores». «Ese dinero era simbólico», les expliqué. «Era para que entendieran que las acciones tienen consecuencias». «Y las entendimos», dijo Mauricio. «Por eso queremos devolverlo». «¿Y qué van a hacer si yo no lo acepto?» «Ponerlo en una cuenta de ahorros para Isabela», respondió Vanessa, «para su educación universitaria». Me emocioné. Habían aprendido no solo a pedir perdón, sino a asumir responsabilidades y a pensar en el futuro. «Acepto que lo pongan para Isabela», les dije, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que cuando ella cumpla 18 años le cuenten toda esta historia. Que sepa que sus padres cometieron errores, los reconocieron y trabajaron para enmendarlos». «¿No te parece que es muy fuerte para una niña?», Zrenia preguntó Vanessa. «Al contrario», respondí. «Es la lección más importante que puede aprender. Que todos cometemos errores, pero lo que nos define es cómo los corregimos». Esa tarde, cuando ya se iban, Isabela corrió hacia mí y me abrazó fuertemente. «Abuela Rosaura, ¿me prometes que siempre vas a estar aquí?» «Te prometo que siempre voy a estar aquí para ti», le dije cargándola. «Pero también te prometo que si algún día te portas mal conmigo, te voy a enseñar a portarte bien». «¿Cómo hiciste con papá?», Zrenia preguntó inocentemente. Mauricio se rió. «Exactamente como hizo conmigo, princesa». 2 semanas después, Ezequiel llegó con una noticia que me llenó de orgullo. Había conseguido una promoción en su trabajo y finalmente podía comprar su primera casa. «Quiero que vengas a verla antes de firmar», me pidió. «Necesito tu opinión». Fuimos juntos a ver la propiedad. Era una casa sencilla pero bonita, en un barrio seguro, con un pequeño jardín y espacio para crecer. «¿Qué opinas?», Swing me preguntó nervioso. «Opino que es perfecta para comenzar», le respondí. «¿Y sabes por qué?». «¿Por qué?». «Porque es tuya. Porque la vas a pagar con tu trabajo. Porque nadie te la va a quitar, ni te va a echar de ella». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias, mamá, por enseñarme el valor de las cosas. Gracias a ti por aprender la lección». Esa noche, en mi mansión, mientras revisaba las fotos del día en mi teléfono nuevo, me di cuenta de algo hermoso. Había fotos de Isabela jugando, de Mauricio sonriendo genuinamente, de Vanessa abrazándome sin fingimiento, de Ezequiel orgulloso de su nueva casa. Éramos una familia otra vez. No la familia perfecta que había imaginado en mis fantasías de madre joven, sino algo mejor. Una familia real, con cicatrices, con lecciones aprendidas, con límites respetados. Mi esposo había tenido razón al aconsejarme guardar esa herencia.
No solo me había salvado económicamente, sino que había sido la herramienta que nos enseñó a todos el verdadero valor del respeto familiar. A los 76 años había encontrado la fórmula perfecta: amar sin permitir el abuso, dar sin esperar gratitud, perdonar sin olvidar las lecciones. Y lo más importante, había aprendido que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecemos. La vida, murmuré mientras apagaba las luces de mi casa, siempre nos da una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Y esta vez, todos la habíamos aprovechado.